cordial saludo para todos. Bueno, es bien conocido ese escrito de Gabriela Mistral, El placer de servir. Por lo general, para esta temporada de fiesta, la temporada otoñal de los sábados anuales, nosotros lo repasamos. Y bueno, para citar una fracción de un fragmento de ese escrito, dice: aquel es el que critica, este es el que destruye, tú sé el que sirve. El servir no es tarea de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve. Así que es un mensaje muy profundo y que, bueno, la gente en general reconoce su valor porque está bastante extendido su conocimiento. Así que siguiendo ese pensamiento de que el servir no es tarea de seres inferiores, es que me voy a orientar para hacer este estudio que titulé Gobernar no es tarea de seres inferiores. Esta temporada otoñal de los sábados anuales está relacionada con gobernar, con el gobierno. Y la Biblia dice mucho acerca de cómo gobernar, como todos nosotros sabemos, pero eso lo hemos visto en los últimos 6.000 años, quebranto y desventura, como dicen esas palabras del siglo XVI de la Reina Valera del 60, que en las versiones nuevas ha sido cambiado un poquito. Por ejemplo, en la Nueva Biblia de las Américas dice destrucción y miseria en lugar de quebranto y desventura, citando ese texto de Romanos. Así que para empezar, recordemos la historia de los árboles que hicieron una convención para elegir quién lo gobernaría. Bueno, esto es una historia que está en la palabra de Dios, en el libro de Jueces. A mí me gusta esa historia y quiero recordarla hoy con ustedes. En Jueces 9 que está esa historia. A mí me gusta mucho cuando los árboles se reunieron para designar a alguien que los gobernara. Y bueno, es una de esas historias tragicómicas que hay en la Biblia que uno se pregunta por qué están ahí, pero todo tiene una razón de ser, siendo que la palabra de Dios está purificada 7 veces, así que tiene que estar ahí por alguna razón, alguna lección eterna tiene que haber contenida en esa pequeña historia, que no la voy a leer completa. Es una historia que coge todo el capítulo 9. En el versículo 8 del capítulo 9 de Jueces habla de que llamaron al olivo y rechazó la invitación que le hicieron los demás árboles para que gobernara sobre ellos. Y en el versículo 10 dice que llamaron a la higuera una vez que el olivo rechazó la oferta y declinó también. Rechazó la oferta de convertirse en el gobernante de todos los árboles. O sea, aquí ya tenemos al olivo y tenemos la higuera. Y por último llamaron a la vid, por tercero. Llamaron a la vid y le dijo no, de ninguna forma. Así que rechazó también la oferta. Y bueno, aquí tenemos la historia de cómo los 3 árboles, uno de los 3 árboles, o sea, de los 3 árboles más productivos y más fructíferos que nosotros, que existen y que nosotros conocemos, rechazaron esta oferta de querer ser el gobernante de todos los árboles. Y en ese entonces, ante esa disyuntiva, los árboles se vieron en la necesidad de pensar en otra alternativa y llamaron a la zarza con Z. Zarza, que en realidad no es un árbol. La zarza es un arbusto. Yo estudiando un poquito acerca de qué es lo que es la zarza en este tiempo que nosotros estamos viviendo, prácticamente nosotros no conocemos mucho acerca de árboles, a menos que estén cerca de nuestro entorno. Pero
Aquí dice que ellos le pidieron entonces a la zarza que los gobernara. En el versículo 14 dice, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y en el versículo 15 está la contestación de la zarza. Dice, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y dañare a los cedros del Líbano. O sea, un enigma, lo que nosotros vemos aquí, de qué es lo que realmente está contenido en esta historia. Un enigma que es una maldición, como todos los estudiantes de la Biblia saben, que todos los gobiernos están bajo esa maldición hasta el día de hoy. Así que yo chequeando un poquito acerca de la zarza, para empezar, la zarza no es un árbol, es un arbusto. Y cuando él dice aquí, cuando la zarza contesta que dice abrigaos bajo de mi sombra, pues realmente la zarza no tiene ninguna sombra, porque es un arbusto que no crece tanto, que no tiene tanto follaje y que no crece tan alto como para producir una sombra y alguien poder meterse debajo de su copa para disfrutar de la sombra y que la brisa acaricia a uno bajo ese árbol, como suele suceder cuando hay árboles que tienen una copa bien ancha que nos protege del sol. Así que dice que es un arbusto, no un árbol, con tallos de 4 a 5 metros, con aguijones fuertes y con forma de gancho. Produce un fruto, la zarzamora. Así que eso es instructivo saber de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de la zarza. Y bueno, leyendo sobre también el ciprés, que vamos ahorita a hablar un poquito acerca del ciprés, que es un árbol columnar, conífero, o sea que es de los pinos y representa la hospitalidad. El ciprés es este árbol que se siembra, que es de una copa elongada, en realidad no tiene, es como una columna y se usa en los cementerios. Y leyendo un poquito acerca del ciprés, pues encontré que es un árbol que representa la hospitalidad, que por eso la hospitalidad y la longevidad. Y por eso es que se siembra en los cementerios, aunque hay personas yo he visto personas aquí en Puerto Rico que lo plantan, y yo he plantado árboles de ciprés en mis propiedades, así que es, digamos, todo lo opuesto a la zarza y la ortiga, porque también la ortiga es otro árbol que se menciona cuando se menciona la zarza en referencia a todos estos árboles que tienen un carácter, como los gobernantes tienen un carácter. Así que, por ejemplo, estuve viendo que plantar un ciprés en una propiedad significa que te van a dar agua en esa casa, y que si tienes 2 cipreses te van a dar de comer, y que si tienes 3 cipreses, pues es posible que te inviten a dormir en esa propiedad. Así que es claro que Dios compara la naturaleza y características de los árboles con las características que se requieren para gobernar con justicia y con verdad. Lo que nosotros anticipamos cuando hacemos una convención para ver las profecías que Dios tiene acerca de su reino, el establecimiento de su reino en esta tierra. Así que la zarza dice, sí, vengan a abrigarse bajo mi sombra, aunque la zarza en realidad es un arbusto y no tiene capacidad para dar sombra, mucho menos proteger, porque está lleno de
de ramas que tienen aguijones fuertes y con fuerza de gancho. O sea, nada, para nada hospitalarios. Así que, ¿quién se va a guarecer bajo un arbusto lleno de aguijones? El hombre lo ha hecho así por 6.000 años y naturalmente ha sufrido los efectos, y todo bajo el pretexto de estar bajo su sombra. Así que, bueno, esa es la introducción que quería usar para tocar este tema de gobernar, de que gobernar no es una tarea de seres inferiores, del mismo modo que está representado en esta historia de que la zarza, siendo un árbol inferior o un arbusto inferior, no da la talla para ser el gobernante sobre los árboles, pero en vista de que todos los demás habían rechazado esa oferta, la zarza es la que termina en el puesto. Así que evaluemos por un momento las leyes del reino de Dios, o los reyes del reino de Dios, más bien, un reino real, un reino que para el mundo no es real, pero para nosotros es un reino concreto, un reino que va a estar gobernando en esta tierra, esperemos, en las próximas décadas. Así que aquí en 1 de Samuel 8:5, la Biblia también agrega un poco más acerca a este asunto de gobernar, que toda la Biblia está llena de referencias a cómo gobernarnos nosotros personalmente, nuestras familias y los gobiernos. En 1 de Samuel 8:5 muestra esta historia de qué fue lo que pasó con Samuel al final de su carrera, de servicio abnegado al pueblo de Israel. 12 tribus. Dice, tú has envejecido, le dijeron ciertos representantes de la nación, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. En otras palabras, quítanos esta angustia de tener por rey a un Dios a quien no vemos de día a día, y danos un rey de carne y hueso. Y en 1 de Samuel 8, versículo 8 al 22, está la contestación que Dios dio a esa petición del pueblo de Israel. O sea que podemos decir que la zarza son jueces corruptos o reyes abusadores, y que es una decisión difícil para el hombre, pero que el hombre se inclina por la zarza, se inclina siempre por la zarza. Y en Deuteronomio 17:14, otra referencia también que podemos traer aquí para ilustrar algunas de las cosas que Dios nos enseña sobre gobierno. Deuteronomio 17:14, o sea, uno de los libros de la ley, están las instrucciones de cómo debe ser un rey. Puesto que la ley no prohibía un rey, más bien da instrucciones específicas de cómo debe comportarse el rey una vez esté en sus funciones. La ley, en efecto, Génesis 17 dice: reyes saldrán de ti. O sea que estaba claro desde un principio que los reyes iban a jugar los descendientes de Abraham, que de la simiente de Abraham saldrían reyes, como en efecto así ha sido. Así que obviamente primero a través de la estirpe de Abraham vendrían esos reyes, y luego esos reyes vendrían a través de los santos, a través de los miembros de la iglesia que perseveren y se muestran fieles hasta el final, y tienen tendrán el privilegio y la bendición de Dios de convertirse en gobernantes. Es lo que nosotros vemos allá al final del libro de Apocalipsis 20, 1 al 4.
Así que en el versículo 16, aquí de Deuteronomio 17, versículo 16 de Deuteronomio 17, dice, no, entre las instrucciones que tenía ese gobernante, ese rey, dice, no aumentará para sí caballos. O sea, el énfasis es claro de que el gobernante no podía poner su fe y su confianza de protección en las armas físicas. No aumentará para sí caballos. Versículo 17. Ni tomará muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Así que eso es una de las cosas que pueden desviar el corazón del gobernante, aunque no es la única. Porque más adelante dice, ni amontonará oro ni plata para sí en abundancia. O sea, podía amontonar oro y plata para la nación, para que sirviera de reservas y sirviera de fuente para financiar las obras que conlleva el gobernar, pero no era para sí, no era enriquecerse para sí personalmente, muchas veces dejando sin cubrir necesidades que tienen los gobernados. Así que en el versículo 18 dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley. En el versículo 20 hay algo bien crítico, especialmente para nosotros en esta época. En el versículo 20 dice, para que no se eleve su corazón. O sea que todas estas instrucciones están ahí, están en la palabra de Dios y están tan vigentes como estuvieron en ese entonces cuando se escribieron. Desde el mismo principio hasta el mismo final van a estar vigentes porque tienen un valor eterno. Tienen un valor que en cuanto a gobernar se refiere, son los principios que Dios enseña y que Dios propone y que Dios espera que nosotros sigamos y abracemos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Así que estas instrucciones protegían al rey y a la nación. Y naturalmente estas instrucciones no son las únicas instrucciones que hay con respecto a gobernar que hay en la palabra de Dios, ya sea en la ley o en los profetas, en los salmos o en el Nuevo Testamento, las escrituras griegas. Aquí en Deuteronomio 10, una escritura que nosotros citamos mucho durante el año, Deuteronomio 10, versículos 12 al 22, se expande esos principios, esas instrucciones que Dios da en Deuteronomio 17, aquí se expanden para indicar que es un pacto, que es un compromiso que no solamente tenía el gobernante con el Señor, con Dios, sino que es un pacto que abarca también a los gobernados. Tanto gobernantes como gobernados tenían que confirmar mediante sus acciones y su modo de vida que ellos seguirían estas instrucciones específicas que son una expansión de las instrucciones que nosotros vemos en Deuteronomio 17. Sí que había que leer, pero no es leer por leer, es más que eso, es reflexionar, es meditar, es llevar eso a la mente y al corazón y decir, sí, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que produce realmente esa sombra a la cual nosotros aspiramos, ese descanso, esa prosperidad a la que nosotros aspiramos. Aquí es donde aparece contenido una expansión de esas instrucciones. Aquí en Deuteronomio 10, versículos 12 al 22. Dice, y ahora, Israel, ¿qué se requiere de ti? Este texto es de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos. O sea, que temas al Señor, en la referencia abajo dice que reverencies. Puede ser reverenciar o puede ser
temer, que a mí me gusta más la palabra reverenciar porque tiene una tonalidad o tiene unas implicaciones más claras que el mismo temer. Que temas al Señor, ese es el primer requisito de este pacto, que andes en todos sus caminos, segundo. Tercero, que lo ames. Cuarto, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sí, servicio. Hablando aquí, haciendo referencia de nuevo al escrito de Gabriela Mistral, El placer de servir. Que sirvas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Y quinto, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, haciendo una referencia a esa declaración de que Él es Rey de reyes y Señor de señores. O sea que está contenido aquí la conexión con el gobernar, que este pacto está relacionado íntimamente con el gobernar. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. O sea que está relacionado con el gobierno de Dios, que es un gobierno imparcial, que es un gobierno limpio, de integridad, bueno, de justicia y de verdad, podemos resumir. Y en el versículo 18 dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y eso vendría a ser el séptimo requisito del pacto, siendo el sexto que circuncidemos nuestro corazón, que sumado a las 5 instrucciones anteriores forman entonces un conjunto de 7 instrucciones que podemos decir que vendría a ser como el libro por el cual se debe regir el gobernante y el gobernado. Aquí, para terminar esta escritura, la cita de esta escritura dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás y te allegarás a Él y solo su nombre jurarás. O sea que de esos 7 que habíamos mencionado, aquí volví a hacer énfasis en 3, en temer o en reverenciar, en servir y en allegarse a Él, o sea, permanecer firme en esa relación. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto eran 70 personas y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Así que ahí nosotros ya vamos atando unas cuantas escrituras que tienen que ver con el asunto de gobernar y que, bueno, gobernar no es tarea de seres inferiores, es tarea de seres que se han comprometido con Dios a guardar todas estas instrucciones de día a día a lo largo de todas sus vidas, con fidelidad, con integridad, buscando siempre poner en alto la justicia y la verdad. Así que podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo termina la historia esta de la zarza de Jueces 9? Bueno, termina mal, como era de esperarse, contrario a que si hubiese sido el rey la vid o el olivo o el árbol que da higos, la higuera. Puede conocerse también esta historia como la maldición de Jotán, que fue el que profirió
esas palabras, como ustedes pueden leer ahí en ese capítulo 9. Sería bueno que lean ese capítulo cuando tengan una oportunidad. A mí me gusta mucho la historia. Puede conocerse como la maldición de Jotán o la maldición de la zarza. También se puede conocer porque está en la Biblia. Bueno, está en la Biblia porque está íntimamente relacionada con el proceso de gobernar, y que como el hombre ha rechazado las instrucciones de Dios de cómo debe ser el gobierno y cómo deben ser los gobernantes, y que Dios es el que elige, no son los árboles del bosque los que eligen, sino que Dios es el que elige, pero el hombre rechaza ese sistema porque le causa mucha angustia el confiar en un Dios que no ven de día a día. Así que aquí en Jueces 9, en el capítulo 9 de los Jueces, en el versículo 52 en adelante, aparece la conclusión de la historia. Dice, y vino a Abimelech, en este caso el gobernante que trató de asirse del poder en ese entonces. Abimelech era hijo de Gedeón. Gedeón tuvo 70 hijos, y este Abimelech mató a los 70 hijos de Gedeón para asirse del poder, como suele suceder en las naciones hoy en día. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. O sea que como resultado de que trató de asirse del poder, lo que vino fue violencia y guerra. Versículo 53 dice, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Versículo 54, entonces llamó apresuradamente a su escudero, o sea, Abimelech, y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Versículo 55. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Versículo 56. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, en este caso Gedeón, matando a sus 70 hermanos, o a los 70 hijos de Gedeón. Versículo 57. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal, o de Gedeón, que era el otro nombre que tenía Gedeón, Jerobal. Así que aquí nosotros vemos que el mal que ellos trataron de hacer, tanto de Abimelech como sus hombres, recae sobre la cabeza de Abimelech y recae sobre la cabeza de estos hombres, y que eso es la maldición de Jotán, o la maldición de la zarza. Así que esa es la conclusión. La zarza produce quebranto y desventura. Lenguaje del siglo XVI, en lenguaje actual, destrucción y miseria. De acuerdo a la Biblia, la nueva Biblia de las Américas. Así que el mal cae sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de los gobernantes en lenguaje y en enseñanza y lección de Dios. Bueno, eso de que los malos gobernantes reciben su castigo o su recompensa sobre sus cabezas es algo que nos suena a nosotros, y en realidad está desde el principio de la Biblia, en Génesis, como todos nosotros sabemos. Y eso de caer sobre la cabeza, que algo le caiga a uno algo sobre la cabeza, nos recuerda cómo empieza toda la historia humana, de estos últimos 6.000, de los 6.000 años de historia humana. En Génesis 3.14 dice, también, o sea, en Génesis 3.14 también está esta maldición, pero con personajes distintos y con árboles distintos.
Y vemos que, bueno, que algunos dicen que era un árbol de manzanas, pobres manzanas, tan ricas que son. Como dicen, salga afuera y contempla la maravilla que es una manzana, bueno, la maravilla que es una naranja, la maravilla que es todas esas frutas que Dios ha creado, pero Dios no estaba hablando de eso en lo absoluto. Sí estaba usando este principio de utilizar árboles para representar el bien y el mal como nosotros sabemos. Y esta historia de la zarza es una variedad o una variación de ese enfoque. En Génesis 3:14 dice, y el Señor dijo a la serpiente, que es una sentencia contra el adversario, dice, por cuanto esto hiciste, o sea, engañar a la mujer, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea que cuando trataremos de levantar la cabeza, es todo lo contrario. Dios entonces nos humilla y nos lleva a comer el polvo, a bajar la cabeza hasta el polvo. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón, en el calcañar, como dice la Reina Valera del 60. Así que, bueno, es una historia que tiene tangencia con lo que nosotros estamos celebrando en esta temporada de fiesta del año 2021, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de expiación y el último gran día. Bueno, nosotros tenemos que todo lo que está contenido en la palabra de Dios, todas estas profecías acerca del reino de los cielos, debe ser una inspiración, y en efecto lo es cuando llega esta temporada y siempre, que no solamente es nuestra inspiración, que es nuestra aspiración el poder ser partícipes de todos esos beneficios y todas esas bendiciones que están contempladas en esas profecías acerca del reino de los cielos. No será un tiempo para la zarza, porque gobernar no es tarea de seres inferiores, como nosotros vemos a todo lo largo y lo ancho de la palabra de Dios. Aquí en el Salmo 89:14, Salmo 89:14, un salmo que leemos también todos los años, por lo general. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, el fundamento del trono de Dios, el fundamento del gobierno de Dios, justicia y juicio. Como nosotros leímos en esa escritura de Deuteronomio 10, que Dios es un Dios que no acepta desviaciones de lo que es la justicia y lo que es la verdad, el verdadero juicio. Misericordia y verdad van delante de tu trono. La Reina Valera actualizada dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Y en Isaías 11:3 está contenido una descripción de cómo es que va a ser ese gobierno, cómo es que va a ser el líder de ese gobierno. No es cuestión de un líder tipo zarza, sino un líder que verdaderamente se rige por el principio de la justicia y el juicio, como dice aquí, no juzgará por lo que vean sus ojos, o sea, por las apariencias, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, o sea, por la argumentación hábil de detalles técnicos, de aspectos técnicos de las leyes o de mentira, sino que no se regirá por eso, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad. Bueno, si uno quiere deprimirse, lo que tiene que hacer es ver documentales, cortos o largos, de cómo ha sido la historia humana, 6.000 años de quebranto y de desventura, destrucción y miseria,
es lo que nosotros vemos alrededor. Aquí en el Caribe podemos ver cómo no, esa historia no es diferente. Algunos se refieren a esta área del Caribe como la miseria del Caribe que prevalece en algunas de estas islas. Así que, por ejemplo, Haití, que si uno ve cómo es que ellos, las condiciones en que ellos viven y las condiciones en que ellos administran su sistema de justicia, que hay miles de personas encerrados en las cárceles sin haber sido juzgados y que no tienen esperanza de que eso se enderece, y que cuando va algún periodista y trata de sacarle alguna respuesta a alguno de estos jueces, a alguna de las personas responsables de este desastre, ellos tranquilamente contestan, dicen, eso es un problema heredado. Eso es un problema que nosotros hemos creado ahora en este tiempo, o que yo personalmente sea responsable por ello. Ese es un problema heredado, y con eso despachan la pregunta del periodista. Así que es algo triste, y eso no va a cambiar hasta que venga, regrese Jesucristo y se ha establecido su reino aquí en la tierra. Mateo 20:26 nos da nuestra aspiración, nos dará nuestra inspiración. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La zarza se llena de orgullo, pero sin tener realmente los méritos, sin tener el follaje y la madera buena, digamos como el arrayán, que se usa para un árbol que se usa para utilizar se usa para hacer instrumentos de madera. Bueno, la Biblia continúa hablando de la zarza. La Biblia no habla de la zarza solamente en esta historia de Jueces 9, sino que aquí en Isaías 55:13, también habla de la zarza. Continúa hablando de la zarza, y dice aquí en la Reina Valera del 60, dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés. En lugar de la zarza, en ese tiempo que está por delante de nosotros, del reino de Dios en esta tierra, 1000 años de justicia, 1000 años de verdad, dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será el Eterno por nombre, por señal eterna que nunca será raída. La traducción, el lenguaje actual, dice, crecerán pinos en lugar de espinos, porque la zarza está llena de espinas. Y el ciprés en realidad es un tipo de pino, de copa elongada, no tiene rama, y es muy vistoso, muy bonito. Desde lejos se puede divisar su copa, a pesar de que no es muy grande, y bueno, es un árbol realmente especial, el ciprés. Pero aquí en la traducción en lenguaje actual, esos traductores usaron la palabra pinos, y en lugar de zarza usaron espinos. Crecerán pinos en lugar de espinos, y arrayanes en lugar de ortigas. El mundo entero alabará a Dios, y eso será muestra de su maravilloso poder. Bueno, hoy en día, nosotros no conocemos los árboles, a veces no conocemos los frutos de la tierra, especialmente los jóvenes, y bueno, no se pueden culpar porque ellos se han criado alejados de todas esas cosas. Y digamos, si uno le dice a alguien qué es la ortiga, pues no pueden saber. La mayor parte de la gente no sabe lo que es la ortiga. La ortiga también es un arbusto, no es un árbol. Y aquí habla de que, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. La ortiga es un arbusto y está lleno de espinas. Aquí yo busqué la definición, o bueno, imágenes de la ortiga, para ver si la ortiga es lo que nosotros entendemos aquí en Puerto Rico que es la ortiga. Aquí en nuestra propiedad, en donde nos criamos,
en la propiedad donde nos criamos hay ortigas y uno va a instalar ortigas. No, no es un árbol, es un arbusto de corteza muy, muy blanda. Uno lo corta y al mes va y no está muerta la planta que uno acaba de cortar, sino que se ha tratado de pegar al suelo y echa más tallo del tallo que uno había cortado. O sea que es un arbusto, para empezar, no es un árbol. Y es considerado como mala hierba. Y produce inflamación de la piel al tocar la hoja, que tiene pelos irritantes, tiene como unas espinitas, uno lo toca y uno, claro, sabiendo eso, no se abstiene de tocarla, porque le irrita a uno la piel si uno entra en contacto con ella. Así que fíjense ustedes cómo Dios utiliza estos dos arbustos, la zarza y la ortiga, para contraponerlos contra el ciprés, que es un símbolo de la hospitalidad, y el arrayán, que el arrayán sí se utiliza para hacer instrumentos de madera. Así que da buena madera el arrayán. Pero ni la zarza ni la ortiga son árboles como tal, son arbustos. Así que, bueno, eso es una comparación que podamos poner cipreses contra zarzas, o ortigas o arrayanes contra ortigas. Un cambio en la naturaleza de los gobernantes es lo que está por venir, es lo que nosotros aspiramos, es nuestra inspiración. Estas fiestas nos sirven de inspiración y nos sirven de aspiración, de seguir tratando de esforzarnos por poner en práctica todas estas cosas y tener la misericordia de parte de nuestro Creador, de ser parte de todo eso. Vivir por 1000 años tratando de poner en práctica, aprender todas estas cosas, no que nosotros lo sepamos todo, va a ser una experiencia enriquecedora. Estar 1000 años tratando de enseñarle a todas esas generaciones que estén ahí el modo de vida de Dios, y del mismo modo que ya el feto desde pequeño empieza a aprender. Nosotros igualmente al nacer entramos en un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Ahí vamos a estar en un proceso de crecimiento y aprendizaje que va a durar 1000 años para nosotros recibir esa gran multitud, que sí va a ser un reto mucho más grande que el gobernar durante esos 1000 años. Así que el reino de Dios nos sirve de inspiración y es nuestra aspiración en un tiempo de esterilidad espiritual, en el que solamente vemos violencia, solamente vemos desorden, y que cada día esos males aumentan. Pero llegará el tiempo de la madera fina, llegará el tiempo en que se terminará la época de la zarza y de la ortiga. La zarza y la ortiga serán cosas del pasado. Y en ese tiempo, gobernar no será tarea de seres inferiores. Los tiempos de quebranto y desventura habrán quedado atrás. Bueno, para nosotros o para algunas personas podría ser eso como un sueño, pero ¿por qué habría de ser imposible? ¿Por qué poner los planes de Dios en duda? Para el hombre purificarse y capacitarse para gobernar en el reino de Dios parece imposible, pero para Dios no es nada imposible, y eso está desde el primer libro de la palabra de Dios en Génesis hasta el mismo final. Del mismo modo que un bebé se transforma, que un bebé que parece que no
no va a sobrevivir, que no vaya a convertirse en un ser humano maduro, productivo, eh, con buen juicio, y partiendo de un feto, así nosotros vamos a crecer. Y así nosotros esperamos que Dios cumpla todos esos planes maravillosos que tiene para nosotros y para el mundo. Así que está claro entonces que gobernar no es tarea de seres inferiores, sino de seres purificados y totalmente capacitados por Dios para ese propósito. Y esta es la temporada del año en que reflexionamos y nos concentramos en una escritura por encima de todas. Y está al final de del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 24, Apocalipsis 24 dice, también vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Si Dios dice que será así, así será. No ponemos en tela de juicio absolutamente nada de lo que está contenido en la palabra de Dios. Y eso nos sirve de estímulo en esta temporada y siempre, hasta que se convierta en una realidad, en una dulce realidad, en una feliz realidad. Ha sido una larga jornada, desde que el Eterno le dijo a Abraham a sus 99 años, reyes saldrán de ti. Génesis 17:6. Reyes saldrán de ti. Esta es la temporada en que nos reunimos para celebrarlo de antemano, para añorarlo de antemano y clamar, sí Señor, venga tu reino.